Hoy les presentaremos la literatura griega. Origen de la poesía griega. La poesía lírica nace en Grecia en el siglo VII a.C. y debe su nombre a que en sus orígenes no era un género literario destinado a ser leído, sino a ser recitado o cantado al son de la lira. Los griegos imaginaron que un dios o un héroe era el creador de cada una de sus cosas. 9 musas eran las protagonistas de sus escritos. Apolo era el dios de la poesía. Algunos poetas míticos son Orfeo, Eumolpo y Tamaris. Los poemas prehoméricos eran cantores errantes que iban de palacio en palacio para alegrar los festines de los guerreros y reyes en la Edad Media. Se caracterizaban por ser mágicos, religiosos y sagrados, donde se narra la toma de Troya, el regreso de Agamenón, el regreso de Ulises, una narración que encubre un hecho histórico, la invasión dórica que comenzó en el siglo XII a.C. Homero se dice que era ciego y vivía en Quíos. La cuestión homérica decía que la Ilíada y la Odisea era escrito por diferentes autores, sin embargo se descubrió que era uno solo, y ese era Homero, el escritor de obras literarias más profundas, claras y perfectas de la antigüedad. Homero decía: de todas las criaturas que respiran y se mueven sobre la tierra, no hay nada que sea más agonizante que el hombre. Hesíodo vivió en el siglo VIII a.C. Era un campesino pobre que nació en Ascra. En sus escritos trató temas de campesinos obligados a trabajar para subsistir. Describía un ambiente fatalista, temeroso y pesimista. Entre sus obras están Trabajos y Escudo de Hércules. Hesíodo decía: la educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. La poesía lírica apareció a finales de la Edad Media. Era hecha para grandes señores y certámenes públicos. El más célebre fue Píndaro de Tebas, quien decía: la resignación es un suicidio cotidiano. La filosofía griega tuvo un estilo breve con aforismos, sirviéndose de símbolos, consejos morales y refranes. Fueron los primeros prosistas. Entre ellos encontramos a Heráclito, Tales de Mileto y Sócrates. Tales de Mileto describía: la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Origen de la tragedia griega. La tragedia es la cuna del teatro. Todo comenzó con ditirambo, un canto a coro en honor del dios. Aquí, la tragedia y la comedia tienen el mismo origen y se mezclan al representarse con máscaras de llanto y risa. Los grandes poetas trágicos. Esquilo vivió entre el año 525 al 456 a.C. Se caracterizaba por escribir sobre personajes que representaban alguna pasión. Entre las tragedias que escribió están Orestiada, Prometeo encadenado, Los 7 contra Tebas. Sófocles vivió entre el año 496 al 405 a.C. Sus personajes representaban delicadeza psicológica, mayor análisis de pasiones y sentimientos. Entre las tragedias que escribió están Edipo Rey, Edipo en Colona. Eurípides vivió entre el año 480 al 406 a.C. Sus tragedias se basan en la personalidad humana. Entre ellas están Alcestes, Electra, Los troyanos, Helena y Hércules furioso. Les hablaré sobre la comedia griega. Es de origen parecido al de la tragedia. La comedia griega es un drama que significa acción que puede ser triste o alegre. Seguidamente conoceremos a uno de los escritores de la comedia griega, a Eurípides, quien escribió su libro llamado El Cíclope, la cual trata sobre la historia del monstruo. Seguidamente conoceremos a los comediógrafos secundarios. Entre ellos tenemos a Susarión en el año 570 a.C. y Epicarmo en la mitad del siglo V a.C. También tenemos a Cratinos, quien escribió su libro llamado La Potea, la cual fue premiada en un concurso. También tenemos a Ferécrates, quien escribió su libro llamado El Atiquismo. También tenemos a Eupolis, quien es muy aficionado al hablar de política y es muy violento. Seguidamente conoceremos al escritor más famoso de la comedia griega, a Aristófanes, quien en su comedia habla más sobre obscenidades y agudezas, quien escribió muchas comedias. Entre ellas tenemos La Lisístrata, Las avispas, Los pájaros, Las danas, La asamblea de las mujeres, Las nubes. Es quien escribió más comedias de la comedia griega. Seguidamente
conoceremos la comedia griega bajo la dominación romana, donde nos dice que Roma se apoderó del Mediterráneo de Grecia en el siglo III al siglo II antes de Jesucristo, donde Menandro en el año 340 al año 299 vivió en Atenas, quien compuso más de 500 comedias. Seguidamente conoceremos a los grandes historiadores de la Grecia clásica, donde nos dice que antes de que hubiera historiadores propiamente dichos, hubo en Grecia narradores enciclopédicos llamados logógrafos, donde los logógrafos son varios, entre ellos tenemos a Cadmos de Mileto en el siglo VII antes de Jesucristo, donde nos describe la fundación de su ciudad. También tenemos otros logógrafos. Después de los logógrafos vinieron recién los historiadores de la Grecia clásica. Entre ellos tenemos a Heródoto de Helicarnaso en el año 480 al año 426, quien escribió su historia, donde se compone los 9 libros dedicados a las 9 musas. También tenemos al historiador llamado Túcides en el año 460 al año 395 antes de Jesucristo, quien nos detalla los hechos políticos, militares, económicos. También tenemos al historiador Genofonte en el año 430 al año 355 antes de Jesucristo. Tiene sus libros de historias como el Anábasis. Seguidamente conoceremos a los historiadores griegos de la época helenística. Teompo de Quíos, también tenemos a Ptolomeo Lágida, también tenemos a Polibio de Megápolis, quien explica la decadencia de su país. Grandes filósofos de la Grecia antigua. Podemos destacar a los sofistas, quienes tenían el ideal de fusionar en un solo principio la filosofía y la oratoria. Consideraban que los argumentos eran más importantes que la misma verdad. En oposición, Sócrates dice que se busca la verdad mediante el raciocinio. Otro filósofo destacable fue Platón, el más famoso de los alumnos de Sócrates, quien escribió en sus diálogos las ideas socráticas en forma de conversaciones con sus discípulos. Las obras más destacables fueron Citrón, Eutrifón, Cármides, Eutímedo y la República. Aristóteles fue discípulo de Platón, quien lo llamaba aficionado a leer. Distinguió 2 clases de enseñanza, exotéricas y esotéricas. Su redacción fue destacable por ciertas áreas: lógica o filosofía pura, física, primera filosofía, moral o ética, política, retórica y poética. La oratoria en la antigüedad era el mejor medio de ataque y defensa para escalar en la política, ya que era muy importante en este ámbito social. Los oradores profesionales de Atenas más destacados fueron Antífon, quien divide el discurso en tetralogías: acusación, defensa, réplica y contrarréplica; Lisias, orador político; Andóciles, autor del discurso contra Alcibíades y sobre los misteriosos; y Sócrates, orador y escritor de cartas defendiendo el ideal. Demóstenes era el orador más famoso de la antigüedad. Era tartamudo y tímido. Fue despojado de sus bienes por sus tutores y usó la oratoria para recuperarlo. Se cuenta que llenaba la boca de guijarros y así se esforzaba para pronunciar los discursos a la orilla del mar. Literatura erudita helenística. Se cuenta que Alejandro Magno, al conquistar Macedonia, se llevó consigo al oriente sabios de todas las ramas, donde finalmente los puso para proteger sus investigaciones en el Museo o Biblioteca de Alejandría. Los sabios prosistas más destacados fueron Xenotodo de Éfeso y Erastóstenes. La filosofía, que se presentaba en 3 escuelas principales: los cínicos, los estoicos y los epicúreos. ¿Cuál fue el final de la literatura griega antigua? Tras el surgimiento del cristianismo por todo el Imperio Romano, se creó una fusión, es decir, una literatura mixta. Además, con los ataques terribles que habían por la invasión de los bárbaros,
se degradó totalmente la literatura griega, creando así un imperio bilingüe. ¿Cuál fue el origen de la novela? Se dice que varios autores griegos paganos cultivaban un género sentimental, amatorio y de aventuras que debió humedecer las lágrimas de muchos lectores en esa época. Tales influirían Antonio Diógenes con su obra Maravillas del Más Allá de Thule. Asimismo, el sirio Jámblico compuso también la novela titulada Las Babilónicas. Dentro de los últimos filósofos paganos podemos destacar a Filión de Alejandría y a Luciano de Samosata. Uno de los padres de la iglesia griega fue Orígenes, quien sufrió tortura y cárcel por causa de su fe. Escribió también su monumental Hexapla o Biblia políglota. Estas versiones tenían comentarios sobre la Biblia y exhortación al martirio, etc. Muchas gracias por su atención.